Muy buenos días. La verdad es que estamos iniciando esta segunda fase. Es importante que en la primera fase ustedes hayan leído pues todos los documentos que estuvimos colocando. Va a ser una semana bastante movida, especialmente porque va a demandar mucho el que ustedes validen lo que yo les esté diciendo en el curso, junto con la bibliografía que ustedes vayan viendo. La idea para esta semana es que ustedes puedan escuchar una clase magistral normal, obviamente pues dirigida a ustedes, y aparte de eso ustedes puedan, aparte de esto, eh, hacer una pequeña discusión sobre los tópicos que están aquí y los tópicos que están en el material. Recuerden que al final de toda esta actividad, o sea, de la actividad anterior y esta, la idea es escribir artículos. Luego entonces, tomando la base de la explicación que yo voy a dar, ustedes lo que van a hacer es escribir básicamente con palabras muy sueltas, muy parecidas a la forma en que estoy hablando. Eh, el libro que va a concretar su conocimiento, ¿cierto? He estado revisando todo el material, han hecho un esfuerzo grande, hay unas personas que han buscado más artículos que otros, han preguntado que cuál es la idea del material. La idea del material es que ustedes por su cuenta hayan tenido que buscar el material y leerlo, obviamente. Les he mandado a la nube, en este caso les he colocado en la nube el libro de autoría mío sobre farmacología ilustrada, para que ustedes tengan un mejor entendimiento, y en esta tercera fase vamos a hacer lo más posible para que ustedes estén en una clase presencial. Entonces comenzaría a ustedes decirle que farmacología, aparte de que es una asignatura que no es complicada, que si me preguntan personalmente, yo diría que es el estudio de los fármacos y no más. Em, si le colocamos definiciones como muy complejas o quisiéramos eh, colocar un poco más de trabas en el asunto o irnos un poco más allá de la definición, podríamos decir que tiene unas raíces, fármacon, que significa medicamento, y logos, que es tratado. Luego entonces es la ciencia que estudia las propiedades y su uso racional en los seres vivos. Em, Aunque está así hecho la definición, pues sí, no. Sí, no, porque farmacología no nada más estudia las propiedades y su uso racional en los seres vivos. Si vamos a discutir, pues entonces comencemos discutiendo con las definiciones. Y nada mejor que definir lo que todo el mundo cree que hay. Para tener algo en la cabeza, vamos a decir que es la ciencia que estudia los medicamentos, ¿cierto? Que estudia los fármacos, porque ya veremos que hay diferencia entre fármaco y medicamento. Pero si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista de esto que está escrito aquí, que dice que es la ciencia que estudia las propiedades y su uso racional, pues y en los seres vivos, depende de lo que usted considere propiedades, depende de lo que usted considere uso racional, y depende de lo que usted considere ser vivo. Más que su consejero, más que su docente, me interesa que ustedes entiendan que lo que me interesa al final del curso es que ustedes sepan el uso racional de estos fármacos en los pacientes que ustedes van a entender. Obviamente que estos pacientes que ustedes van a atender van a ser beneficiados en su mayoría en la medida de que ustedes tengan mejor conocimiento, definitivamente. Esta persona, Hernán Pérez Torres, es un farmacólogo también colombiano,
y ha escrito su libro Farmacología y Terapéutica Odontológica. Esto lo saqué de la segunda edición de la Casa Celsus, eh, aquí en Colombia, lo sacó la Universidad del Bosque. Por no colocar algo pues que yo ya hubiese escrito o algo ya de cliché. Cliché significa que ya sea común. Si seguimos hacia adelante en cuanto a los diferentes nombres que se utilizan en farmacología, ustedes se van a encontrar con farmacognosia. La farmacognosia que ustedes ven aquí no es más que una rama que estudia el origen y las características botánicas, físico-químicas, organolépticas y otras que le identifican de las drogas, generalmente de origen vegetal, y el producto de su sencilla manipulación. Esa pues sí la saqué de la farmacología ilustrada, la cual ustedes tienen como material de estudio. Es importante tener nosotros como médicos esta claridad, porque la farmacognosia nos ayuda mucho en nuestro quehacer diario como médicos, especialmente porque nosotros no podemos encasillarnos en que el medicamento que vamos a utilizar, que ya veremos que fármaco y medicamento son dos palabras diferentes, no podemos aislarnos de las características botánicas de los fármacos, de las características físico-químicas, que así de pronto a ustedes les va a sonar como ladrilludo, pero no es más que eso que ustedes vieron allá cuando estaban en la secundaria. Cuando yo estudié le llamábamos bachillerato. Y es acordarse de que es un grupo fenol, que es un grupo aldehído y estas cosas, porque esto en sí va a incidir mucho en la forma en que se comporte esa sustancia que ustedes le van a introducir a la persona. Igual ocurre con el término organolépticas. Son unas propiedades que la molécula química va a adquirir de acuerdo a unos ángulos que se le van a dar a esa estructura molecular. En este caso de la farmacología, los mejores aciertos que en mi experiencia personal he tenido y de los otros colegas se dan porque manejamos mucho estos conceptos. De tal manera, perdón, que el mayor conocimiento acerca de estos tópicos definitivamente hacen que nosotros cuando vayamos a prescribir algún tipo de sustancia seamos más acertados. Cuando nos encontremos con el término de farmacología química, y en este caso les recomiendo mucho un texto, lástima que no se los puedo piratear, que se llama La química médica de Avendaño. Ya les haré algún ejemplo más adelante. La farmacología química estudia la estructura química de los fármacos, también los procesos de obtención y también la síntesis y algo muy importante, la relación estructura-actividad farmacológica. Y les explico. Yo puedo saber que un fármaco, un ejemplo, vamos a comenzar, una sustancia que ustedes ven muy comúnmente en el mercado, que se llama Vinotal, por ejemplo, que ya miraremos que eso es un nombre comercial, que contiene el genérico aminopenicilina y que a la larga tiene una estructura química que hace parte de las penicilinas. Es importante que nosotros sepamos cuál fue su proceso de obtención, cómo se le hizo su síntesis y aún más, cuál es la relación con que esa aminopenicilina se pega en el cuerpo a alguna parte de nuestro cuerpo y va a hacer una actividad farmacológica. Porque a la larga lo que interesa es lo que usted está produciendo, cómo va a interactuar con ese organismo paciente que usted va a tratar. Entonces, por todos los sentidos,
Usted debe saber cuál es la estructura química de ese fármaco. Usted tiene que saber eh, o tener idea de cómo se hizo el proceso de obtención. Esto me hace acordar mucho de esas historias que tienen las abuelitas, de que por ejemplo utilizaron el cedro para allá y el cedro para acá, y uno a la abuelita le critica mucho y se nos olvidó que el ácido acetilsalicílico se puede sacar del cedro. Claro, casi todos los fármacos en primera instancia salen de origen vegetal. Que a ese origen vegetal tenga, porque Dios quiso, una relación estructura-actividad farmacológica, usted lo quiere llamar el cosmos, el universo, la persona que usted crea que está por encima de usted, eh, pues entonces esa persona, ese Dios, a esa estructura química le dio una relación estructura especial para que se pegara al organismo e hiciera un efecto farmacológico. Por eso es importante la farmacología química. El otro término que ustedes también tienen que saber manejar es el de farmacotecnia. En el término de farmacotecnia, bueno, no aplica mucho para nosotros los médicos, pero es importante que sepamos que nosotros tenemos que velar porque las sustancias que vayamos a dar en algún momento tengan un adecuado proceso de farmacotecnia. Normalmente la farmacotecnia la realiza el químico farmacéutico. Un químico farmacéutico, ¿en qué difiere de un médico? Un químico farmacéutico es una persona que estudió química y farmacia y es la persona que se ocupa de la adecuada preparación de los medicamentos para su utilización terapéutica. Eso no excluye que usted como médico se ponga gomoso. Yo soy intenso, ya me conocen. Y yo me meta a la fabricación de fármacos. De hecho, eh, me formé en farmacología para hacer eso, para descubrir nuevos fármacos y hacer todo esto. Pero da una gran satisfacción, alcances terapéuticos, el hecho de que uno sepa cómo se preparó ese medicamento. Si ese medicamento se preparó bien, entonces quiere decir que va a tener mejor efecto. Ya vamos a desvirtuar más adelante esto de que medicamentos comerciales y medicamentos genéricos. Pero basta decir con que la farmacotecnia es para que el químico farmacéutico y los laboratorios nos hagan un buen producto. Y si ese producto es bueno, tiene un buen efecto terapéutico. Aparece la palabra etnofarmacología. Cuando yo estudié farmacología no se le prestaba mucha atención a eso. Y aquí en la región Caribe y en Colombia, yo diría que es una minita de plata. Es una minita de plata porque está en el saber popular. Cuando estábamos en la secundaria, nosotros nos hablaron de los cantares de gesta, de las historias de vida. Nos hablaron de esas leyendas que le va pasando el papá al hijo, el tatarabuelo al bisabuelo, el bisabuelo al abuelo. Y quién no ha sido víctima de los emplastos de una abuela, ¿cierto? Entonces, la etnofarmacología se ocupa del estudio de las propiedades de las plantas utilizadas con fines medicinales por los pueblos indígenas de las distintas etnias. Si ustedes revisan la historia de Cartagena, ustedes se darán cuenta que en la época medieval, cuando vinieron aquí los españoles y pues se tumbaron a Cartagena, los virreyes y los reyes le colocaban muchos emplastos propios de esa cultura afro, de esa cultura indígena que había aquí. Recuerden que primero estaban los indígenas y después pues obviamente nos colocaron a interactuar con los afros y se formó la mezcla que tenemos. Dentro de esas mezclas, ustedes recordarán que hay algo que no era exactamente una planta,
eran los sapos. Eh, ya sabemos que es la variedad Buphus bufus y sabemos que el cacique Yurbaco en el corregimiento de Turbaco, que realmente debía llamarse Yurbaco, eh, de allá cogían los sapos se los aplicaban en la planta de los pies y en las piernas de esos virreyes muy importantes que traían una enfermedad infecciosa allá, que ahora le decimos erisipela. En ese tiempo cogían al sapito, lo bañaban, le hacían todas las, me imagino que la manicure y la pedicure, porque un virrey pues no podía colocarse cualquier sapo. Y luego entonces se lo pasaban en la pierna. Eh, Eso después fue agregado a un ritual. Ese ritual era que cogían al pobre sapo, le amarraban la patica y le ponían boca abajo. En teoría, en leyenda, este, al virrey se le quitaba entonces la erisipela y se la pasaba al sapo, y el sapo se moría. Lo cierto es que el sapo sí le curaba la erisipela al virrey, entre otras cosas porque ya se sabe que existen antibióticos en la piel del sapo. El doctor Conlon, así como si fuera a decir colon, pero esta vez con N, Conlon, lo pueden buscar por internet. Es el que más ha estudiado ese proceso, solo que él tenía una limitante antes del Tratado de Libre Comercio, y es que no se podían llevar los sapos de acá de Colombia. Hablo de los sapos de cuatro patas, ¿no? Porque los sapos de dos patas, ustedes saben que tienen sus reglas especiales. En ese sentido, el sapito pues se moría porque él con la patica agarrada hacia arriba, sin nada que comer, sin agua y boca abajo, pues se moría. Entonces, de ese conocimiento, miren por dónde va la cosa. Habían antibióticos en esos sapos y muchas personas se reían, quizás hasta ahora algunos se rían, pues es la ignorancia, pero eso es un estudio que ya hace mucho tiempo se está dando y efectivamente es muy cierto. Llegamos a unas palabras muy clásicas a nivel de farmacología y son las palabras farmacocinética, después verán farmacodinámica, pero está la palabra farmacocinética. Esta palabra farmacocinética, caramba, yo no sé exactamente cómo hacen para complicarla, ¿cierto? Pero la manera más sencilla es lo que está colocado allí. La farmacocinética es una rama de la misma farmacología que miren, cinética es movimiento. Entonces, farmacocinética pues es el movimiento del fármaco, miren, farmacocinética. Luego entonces, es el movimiento del fármaco en el cuerpo. Estudia los procesos de liberación. Llámese liberación. Si yo doy una tableta, esa tableta, prueben esta noche, pero no mucho porque se le va a acabar la plata. Cojan una tableta, la meten dentro, una tableta dura, ¿eh? Una forma farmacéutica, tableta dura. La colocan dentro de un vaso y la ponen a que se disuelva. Pónganse un rato. La gente va a decir que ustedes son tontos, pero no, te están estudiando. Y calculen cuánto tiempo se demora esa tableta en deformarse. La que ustedes quieran. Preferentemente, cojan una tableta genérica, de que no tienen ningún tipo de cubierta por encima, métala dentro de medio vaso de agua y mire para que vea. Va a notar que primero se pone hinchada, o sea, se hidrata. Después que se hidrata, le sale como una especie de unas rasgaduras, como unas fisuras, como cuando esos edificios viejos se van a caer. Y después, cuando ustedes menos crean, se disuelve. Este, en ese momento, esa tableta se disolvió. Ya veremos más adelante que eso entra en la liberación. ¿Mm? Luego viene la absorción. No hay que explicar mucho el término, ¿no? Pero de todos modos, la absorción, ustedes lo tienen en su material de estudio, es la figurita esa donde ustedes ven que se lo meten por la boca. Si es por vía oral, la tabletica llega al estómago
que sería ese vaso de agua que les acabo de hablar. Y pongan ahora, pues, piensen que el estómago es casualmente un vaso de agua, solo que en vez de tener agua tiene ácido clorhídrico, HCl, y comiencen a pensar que se está disolviendo. Después que ya se disuelva, sí, porque ni modo que la tableta vaya a entrar sola así a la machota. Cuando se disminuya a su más mínima expresión, de esa luz, como ustedes ven en la figura del texto que les he enviado, se absorbe, ¿cierto? Se absorbe hacia el organismo. Y cuando se absorba, así como está en la figura del texto que les coloqué, viene otro proceso que se llama metabolismo. Metabolismo que no es más que el organismo va a transformar a esa sustancia que ustedes acaban de dar. Normalmente este proceso de metabolismo que les estoy pasando o que les estoy subrayando en el mouse es en el organismo, el principal organismo que hace metabolismo es el hígado. No quiere decir que todo el metabolismo, que eso es un error grande, siempre se dé en el hígado. No. El principal órgano donde se realiza el metabolismo es en el hígado. Algunos textos le llaman al metabolismo que se está dando a nivel del hígado biotransformación. Ya lo veremos más adelante. El metabolismo es importante por muchas razones. Como apenas estamos haciendo el módulo de entrada, es importante el metabolismo porque así nada más de entrada existen sustancias farmacológicas que para ser activas tienen que pasar por el metabolismo. O sea, yo ingiero una sustancia activa vía oral, un ejemplo, sigo insistiendo en la vía oral porque es como la más fácil, aunque realmente es la más compleja. Si entienden la vía oral, entienden cualquiera. Pero si lo doy por vía oral y llega, a ver, lo tomamos por la boca, pasa al esófago, llega al estómago y en el estómago, que dijimos que es un vaso, se disuelve, pasa al intestino delgado, en el intestino delgado luego pues tiene que absorberse, ustedes tienen los dibujitos ahí, pues ¿por dónde se va a absorber? Pues por las venas que están allí. ¿Cómo se llaman las venas que están allí por su anatomía? Pues las mesentéricas, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver que de alguna manera va a llegar al hígado y en ese hígado esa sustancia, si era una sustancia farmacológicamente inactiva, puede que ese metabolismo lo coloque activo. Y si lo coloca activo, entonces es que hace el efecto farmacológico. Pero también puede pasar algo, es que la sustancia entró activa y el metabolismo que va a darse en el hígado, esa biotransformación, puede que entonces la inactive. O sea que usted tomó 500 miligramos de una tableta y lo que al pasar por el hígado va a ocurrir es que le van a cobrar un peaje. Él le va a inactivar una parte del fármaco. O también puede ser que entró como una sustancia activa y salga como una sustancia activa. Eso también pasa, como lo veremos adelante. Pero lo importante es saber que la biotransformación, los mecanismos del metabolismo no se dan únicamente en el hígado, sino también se dan en las otras sustancias del cuerpo. Hasta en el cerebro hay biotransformación. Quiere decir que obviamente ocurre en el intestino, ocurre en el riñón y en otras partes. Eso explica también a la larga, a la hora de prescribir, algo que de pronto ustedes ya han escuchado en otros cursos de farmacología o de pronto no. Uno intenta en lo posible utilizar sustancias farmacológicas
que no actúen en el mismo hígado para hacer biotransformación. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un cuadro y ese cuadro tiene dolor de cabeza, ya sé que tiene amibiasis, además de eso, esta persona tiene un problema de, vamos a ponerla grave, ¿no? Tiene también un problema de plasmodium, ¿eh? Entonces, claro, yo puedo elegir, para quitarle el dolor de cabeza, yo puedo elegir que acetaminofén. Y el acetaminofén, que veremos mucho más adelante, que es para-aminofenol, esa es la sustancia, se biotransforma a nivel hepático, o sea, en el hígado. Si a usted se le ocurre, además de eso, a ese paciente que ya le explicó a usted que cuando se toma una tableta de metronidazol le cae pesadísima, lógico, porque el hígado metaboliza el metronidazol. Ya sabemos que ese paciente la pasa muy maluco con metronidazol. Ya usted le ocupó cierta parte del hígado dándole acetaminofén de 500 miligramos y se la dio cada 4 horas, como para mejorarle el paseo. Y después usted le va a echar a ese paciente metronidazol 500 miligramos cada 6 horas. Ese hígado, como dicen las abuelas, está empachado. Ese paciente va a pasar muy mal día. Lo va a mejorar, pero hay que buscar la calidad del paciente. Ese paciente tiene dos cargas. Tiene que transformar el acetaminofén y tiene que transformar el metronidazol. Conclusión, le va a dar una cefalea que ese Dolex no se la va a quitar y va a tener un sabor amargo en la boca y va a tener una mala experiencia. Si le quiere complicar un poquito más la vida, échele algo más que se transforme por el hígado. Si quiere, échele un poquito de cloranfenicol para que vea. Total, el paciente se le van a hinchar los ojos y muchas cosas. Y nosotros somos los que hemos inducido eso por la sencilla razón que no pudimos cambiar un analgésico que actuara en otro lado, que se transformara por otro lado, y no haber escogido un antibiótico. Por ejemplo, las penicilinas se excretan y se biotransforman por el riñón. Pues yo mejor escojo de antibiótico una penicilina, ¿eh? En vez de haber recargado obviamente el hígado. Y si quiero atacar las amibas, pues entonces yo mejor, por lo pronto, si él está así, le utilizo una que no pase por ahí, como es el Teclosan, que comercialmente se llama Falmonox. Y miren cómo hemos atacado lo mismo con un simple concepto: no acabar con el hígado, ¿eh? Porque él tiene una función que es metabolizar sustancias farmacológicas. La pregunta del millón: ¿y para qué se metabolizan los fármacos? Pues para excretarlos, o sea, para botarlos. Eh, Cuando ya se metaboliza la sustancia, entonces se excreta. ¿Mm? Y sale del organismo. En el libro de la OMS, que lo pueden buscar como guía para prescripción de medicamentos en la página de la OMS, y es gratuito, les sugiero que lo bajen, no tienen que pagar nada. Le han creado a esta descripción, a esta definición, una mnemotecnia que se llama LATME. L, que es liberación; A, que es absorción; D, que es distribución, que no está puesta aquí. Obviamente el metabolismo y la excreción. El hecho de que no esté puesta aquí no es que no exista, sí. Una de las cosas supremamente importantes a nivel de la farmacología es la distribución. Y si vieran cuántos procesos nosotros echamos a perder por la distribución. Les pongo un ejemplo. Ustedes en su vida médica van a tener la suerte de tener que eh, hacer una fractura de College, la van a disminuir, o sea, a corregir.
o algún procedimiento menor y van a tener a la mano de pronto un fármaco que se llama tiopental, se comercializa como pentotal. Este fármaco, que es un fármaco anestésico, pues es una berraquera porque él pues se coloca rápidamente, va por vía intravenosa y garantiza unos 15 o 20 minutos de una anestesia por vía intravenosa. Es muy normal que uno lo use en el año rural para corregir de pronto una fractura de coles, siempre y cuando usted la sepa corregir, ¿cierto? O algún tipo de procedimiento de vida o muerte en que usted no cuente con otra opción, sino que usted le salve la vida al paciente. Bien, cuando esto ocurre y usted coloca tiopental, el tiopental le encantan los gorditos. Es como los hombres, ¿no? A algunos les gusta flaquitas y otras gorditas. Pues a él le gustan mucho los gorditos, o los gorditos de los humanos. Entonces el tiopental, una vez colocada por vía intravenosa, lo que hace enseguida es que tiene una gran, ya veremos el término, afinidad, o sea, enamoramiento por las grasas. Se va para allá y usted le coloca, ¿cierto? Se pone a hablar del partido de fútbol de la selección Colombia, que porque perdió, que porque ganó, y se le pasaron los 15 minutos. Lógico, se pasaron 15 minutos y obviamente el compañero que está con usted le va a decir, mira, se pasó la anestesia, ¿por qué no nos colocas otro poquito de anestesia? Y le va a colocar el otro, pues de una manera muy, muy, muy de colega, otro poquito de anestesia. Ese poquito de anestesia adicional es para que se duerma otros 10 minutos más, obviamente. Se lo colocan y otra vez se acuerdan que pues de alguna manera Colombia no tiene un buen técnico o que sí o que no y comienzan a hablar otra vez del mismo tema, ¿cierto? Y el nene otra vez vuelve a despertar. Entonces usted le dicen otra vez al muchacho, mira, amigo mío, ¿por qué no me das otros 10 minutos de anestesia? Que es que ahora sí lo vamos a hacer. Claro, el cuerpo aguanta y obviamente le colocan el tiopental. El tiopental se va otra vez para donde tiene que irse, para los gorditos. Y una vez que estén los gorditos, usted hace su anestesia. Todos felices. ¿Sabe qué es lo importante? Que usted ha hecho 3 veces el mismo procedimiento. Usted ha cogido el tiopental, lo ha colocado vía intravenosa, él se ha ido para los gorditos. Al llegar a los gorditos, él ya pasó por el cerebro. Cuando él pasa por el cerebro, es que él hace la anestesia. Me explico. La anestesia del tiopental se hace en 3 fases. La primera, usted le coloca el fármaco vía intravenosa. La segunda es que obviamente al colocarle a usted el fármaco, él se va a hacer el efecto donde le toca hacer, a nivel cerebral. A nivel cerebral, él hace la anestesia. Pero como a él le gustan más los gorditos que el cerebro, entonces él coge para donde los gorditos. De tal manera que cuando él coja para donde los gorditos, el efecto anestésico cesa. Y cuando cesa es que pasan los 15 minutos. Listo. Y otra vez él obviamente se despierta. Y usted por segunda vez hizo el segundo procedimiento, que fue el mismo que el primero, se lo repito. Le colocó la vía intravenosa al anestésico. Él fue hasta cerebro. En el cerebro él hizo el efecto anestésico. Usted debió hacer la reducción de la fractura de College, pero no la hizo. Se pasó hablando del partido de Colombia y él, como le gustan más los gorditos de la cintura, se fue para la cintura y se distribuyó para allá. Y entonces usted obviamente se le fue el tiempo. Y al fin, a la tercera, porque la tercera siempre es la vencida, usted le dijo, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Vamos a colocar el tiopental. Se lo colocan. El tiopental de nuevo se va para el cerebro, hace el efecto anestésico. Una vez hecho el efecto anestésico se va para los gorditos. Y en los gorditos, entonces cesa el efecto. Lo bueno es que viene un proceso que se llama redistribución.
Todos se van y queda la enfermera ahí encartada con el paciente. ¿Qué va a ocurrir entonces? Va a ocurrir un proceso que se llama redistribución. Quiere decir que él hace la vía exactamente al revés. Dijimos que los pasos eran 1, 2, 3. Ahora lo va a hacer 3, 2, 1. Sale de los gorditos de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Cuál es el de menor concentración para él? De estos 3 pasos. Pues el 2, que sería cerebro. Entonces se va para allá y después es que se va a excretar. Entonces nadie sabe por qué ortos, cominos o pepitos el paciente ya lleva 2 horas y no se ha despertado. Pues porque usted se pasó 3 dosis en vez de una y él está haciendo redistribución. Eso lo haremos más adelante con muchos, pues con otros ejemplos. En esta diapositiva lo que hablamos es de la farmacodinamia. Y la farmacodinamia no es más que esa rama que se ocupa de saber qué acción realizan los fármacos dentro del organismo. O sea, su mecanismo de acción. Ahí me acuerdo siempre de esto del Alka-Seltzer, ¿no? Que todo el mundo sabe que quita el dolor de cabeza, pero nadie sabe cómo lo quita. Acá aplica igual. Acá es el mecanismo de acción. Es esa parte que ustedes deben dominar como médicos de por qué su fármaco le quita el dolor, mata la bacteria, mata la amiba, mata el hongo. Eso es lo bonito de manejar bien la farmacología. Ese mecanismo de acción normalmente está dado por la estructura química y por todo lo que dijimos antes. Y cuando uno tiene claro bien esos aspectos, seguramente es un buen prescriptor. Es lo más seguro. Existe otros nombres. Está la farmacometría, que estudia la cuantificación de los efectos de los fármacos desde el punto de vista experimental y clínico en función de las dosis administradas. Bueno, si alguno de ustedes se dedica a farmacólogo, pues con mucho gusto le vamos a hacer más énfasis a esa parte. La farmacometría es la que permite saber desde que yo coloco la tableta en la boca, qué tiempo va a demorar para que llegue al estómago y qué tengo que hacer, qué tengo que fabricar, cómo lo voy a hacer molecularmente hablando para que exactamente a nivel del estómago se libere. Y luego saber exactamente cronológicamente cuándo se va a liberar el intestino, cuándo debe ser el momento para absorberse, cuál debe ser el mejor momento para que llegue al intestino o donde yo quiera. Eso es cuando nosotros ya los farmacólogos nos dedicamos en equipos de investigaciones a hacer diseños de medicamentos para el uso de las personas. Algo apasionante que es la farmacogenética, que se ocupa de la influencia de la herencia sobre los efectos de los fármacos, que lo veremos como un capítulo al final y lo colocaremos como tareas. La cronofarmacología, que va muy pegada de la anterior, que estudia los efectos de los fármacos en función de las características biológicas, temporales o ritmos biológicos, por ejemplo el tratamiento del paludismo según la fase del parásito en su ciclo vital, que eso es algo que hay que saber hacerlo. No es lo mismo que usted, pongamos un ejemplo, ¿no? Si usted sabe que una Salmonella typhi es activa cuando una persona ingiere un sabroso jugo de naranja de la calle, y usted ha tomado ya 3 juguitos, 4, 10, pero ya llegó al límite de 1 por 10 a la 18 de Salmonella, usted le va a dar fiebre tifoidea. Entonces usted tiene que saber en qué fase está de la fiebre tifoidea
para mandarle el mejor medicamento para que le actúe en la fase que es, o en el caso del paludismo, dependiendo del ciclo vital del parásito. Eso es importante. Farmacología clínica como tal, pues los invito a todos. Apenas estoy yo solito y me encantaría que hubiese más farmacólogos clínicos. Lo que pagan alcanza para las gaseositas. Estudia las acciones y los efectos de los fármacos en el hombre sano y en el enfermo, y se ocupa de la investigación para el uso racional de los medicamentos. La farmacología clínica aquí en Colombia la oferta la Universidad del Bosque, es una residencia, el primer año que se hace de medicina interna y luego los otros años restantes son de farmacología clínica. Esa es una residencia médico-quirúrgica. En España son 5 años. Los 2 primeros son de medicina interna y el restante, que son 5 por todos, o sea, son 5 años, 2 más 3, 5. Son rotando por las diferentes unidades, por pediatría, por gineco, por lo demás, y tiene un muy buen campo de acción. Algunos textos hablan de la farmacología aplicada o farmacoterapia. De verdad que toda la farmacología que ustedes aprendan debería ser farmacología aplicada. Básicamente porque la farmacología aplicada se ocupa de la utilización de los fármacos en la modificación de las funciones fisiológicas, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades. Sus indicaciones, contraindicaciones, interacciones farmacológicas, pautas posológicas, o sea, de prescripción, evaluación de la relación riesgo-beneficio y, en definitiva, el uso racional de los fármacos en terapéutica, que es lo que hacemos los médicos todos los días. Lo que yo no sé es por qué no lo estudiamos. Porque es que nosotros todos los días tenemos que saber el fármaco, cómo lo utilizo para un diagnóstico, el fármaco, cómo lo utilizo para el caso de una prevención, el fármaco, cómo lo utilizo para el tratamiento de una enfermedad. Tengo que saber sus indicaciones, sus contraindicaciones, con qué interactúa. Yo tengo que saber que si por algún motivo yo tomo un imidazol tipo secnidazol o metronidazol, este, no me puedo tomar un helado de ron con pasas y una eh, copita de tequila, porque puedo ir para cuidados intensivos por una reacción que se llama antabuse. Tengo que también tener claro que si yo tomo leche para que se aumente la hemoglobina, porque estoy embarazada y me la voy a tomar con leche, entonces la plata como que la voy a perder. Peor si yo como médico le digo a mi paciente, venga para acá, usted se toma, cuando se toma usted la tabletica de hierro, le molesta el estomaguito. Y ella me dice que sí. Y entonces yo de una manera muy sabia le digo, pues tómensela con leche. La leche tiene iones divalentes de calcio y cuando se asocia con el sulfato ferroso producen una actividad que veremos más adelante de un compuesto que se llama un quelato. Ni se absorbe el calcio, ni se absorbe el hierro, pero ahí se pierde la plata. Y lo peor, ella no va a subir la hemoglobina. Entonces hay que tener claro las interacciones farmacológicas, igual de otros medicamentos que vamos a ver. Así que esto es el quehacer como que diario de nosotros los médicos. En la parte de toxicología, que me encanta, ojalá también pueda conseguir más discípulos en la parte de toxicología. Bueno, ya se ha trabajado tanto que ya como una ciencia propia que se ocupa del estudio de la toxicidad de las sustancias o de los productos químicos en general. Ya hay toxicología clínica, toxicología ambiental,
pues yo los invito a que también manejen toxicología clínica como yo, porque pues, como médico la paso muy rico. Pero igual hay varios tipos de toxicologías, pero saber lo básico de la toxicología clínica salva vidas, y eso deben saberlo, no es que es una opción. La farmacoepidemiología, aunque suena así de fea, es de las cosas más bonitas que hay. Muchas veces nosotros, yo le llamo a esto, y yo me meto porque soy médico ahí, pero yo le llamo a esto, los médicos que somos so stupid, o sea, tontitos. Ah, nosotros normalmente si llegó el último medicamento del mercado, ¿cierto? La última droga del mercado, el último fármaco del mercado que se llama Ultifar, porque es el último fármaco. Y viene entonces esa muchachona, obviamente, de laboratorios X, con unas dos grandes personalidades para demostrarme sus buenos atributos del fármaco. Entonces me dice que es lo último, es la guaracha, y la vamos a colocar y que mande mucho ese medicamento. Entonces yo lo que hago es comenzar a mandarlo porque, vamos a ponernos serios, porque una niña que solamente fue o es administradora de empresas, o muy posiblemente es una joven que es abogada, se preparó con un curso de visitadores médicos. Conste que no tengo nada con los visitadores médicos porque yo estuve en la dirección médica de Procaps trabajando, y mi función era este entrenar, entre tantas cosas, entrenar los visitadores médicos. Hay unos que son muy estudiosos y demás, pero lo que no concibo es que una persona que no tenga formación, o que tenga menos formación que ustedes, los vaya a convencer de ustedes de algo que es falso. Los medicamentos que ustedes siempre llegan de último, normalmente están en una fase que se llama fase 4, que se llama fase de farmacovigilancia. En esa fase, lo que están averiguando los laboratorios multinacionales es cuántos chipchombianitos han salido, o latinoamericanos, se complican para ver si ese mercado es seguro, si ese fármaco es bueno, y si no hay que retirarlo del mercado. Y eso se logra porque ellos reclutan la mayor parte de los incautos que caen, y con la información que estamos dando, que usted da desde su consultorio, porque usted atiende 200.000 pacientes y les envía este fármaco Ultifar, ¿cierto? Entonces, obviamente, estudia el costo de los medicamentos en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización, impacto económico, presupuestal, y lo más importante, la farmacovigilancia. Si la farmacovigilancia es buena, bueno, usted participó en un estudio multicéntrico donde demostró que ese medicamento Ultifar no mata a mucha gente y es bueno, ¿eh? Pero si ese fármaco Ultifar mata a mucha gente, entonces lo van a suspender del mercado. ¿Y usted a cuántos les hizo el favorcito de ponerles la vida un poco complicada? Ahí entra la parte ética y la parte de la ignorancia. Entonces hay que ver, y ahí eso es tarea, repasar qué es las fases preclínica y clínica de los medicamentos. Les adelanto algo: la fase preclínica es la misma experimental y se da en animales. Normalmente nosotros los farmacólogos experimentamos pues en tres variedades. Normalmente utilizamos un perro, o sea un cuadrúpedo, roedores y monos. Y luego en las fases clínicas, que es la tarea que les voy a colocar, hay fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ustedes me van a decir qué es cada una de esas fases y qué es lo que busca cada una de esas fases. Eso queda de tarea, ¿no? Van a encontrar también la terapia génica. La terapia génica es una nueva forma de medicina molecular.
surgida como consecuencia del avance en el conocimiento de la farmacogenética y de la genómica. Las personas que estén pues interesadas en esto, hay bastante, una gran cantidad de doctorados ofertados para esto. El futuro creo que de la farmacología está en la terapia génica, porque póngase a pensar, si yo tengo el gen ya aislado y sé exactamente qué es lo que le está pasando, si yo trato al gen antes de que dé la enfermedad, estoy actuando desde la raíz. Si yo puedo suprimir una parte de ese gen que está produciendo ese problema, se acaba todo lo demás. Obviamente que las implicaciones económicas van a ser grandes, porque pues mucha gente no va a estar de acuerdo de que le estemos quitando el trabajo a muchos de nuestros colegas, pero ese es el desarrollo. Bien, entonces entrando como en la primera fase, entrando en esta primera explicación, y antes de entrar a los aspectos básicos de la farmacología, los voy a dejar hasta ahí para que descansen un poco. Este es el primer segmento, ya viene el segundo segmento. Léanlo bien, entiéndelo. Si hay alguna pregunta, por favor me lo pueden hacer llegar. Con mucho gusto. Las personas que están aquí en Cartagena pueden llegar a la oficina, que voy a estar trabajando todos estos días, así que no hay problema. Me lo pueden mandar por el correo, que con mucho gusto les voy a contestar, o personalmente. Las personas que deseen acercarse a la oficina, hacerme preguntas personales acerca de estos temas, también con mucho gusto los voy a atender. Yo pienso que después que me digan cuándo van pues a llegar, con mucho gusto yo los voy a poder atender. Entonces, nos vemos en el segundo segmento. Esperamos que les haya gustado este primer segmento.